Una mañana que parecía en calma, pero una sola llamada lo puso todo patas arriba. Mientras Tucam seguía con el trabajo en el huerto de naranjos, un visitante especial apareció de improviso en la casa nueva, alguien capaz de cambiar para siempre la vida de madre e hija. Nadie sabe qué ocurrirá cuando Tucam regrese, pero quizá ese encuentro no sea solo una visita de cortesía. Dale like y suscríbete al canal. Para no perderte lo que suceda tras ese portón, la mañana se abrió con una luz más dura de lo habitual, como si quisiera dejar al descubierto los arañazos de la vida. El camino que lleva al huerto de naranjos era largo y abrasador. Entre el canto de las cigarras se colaban las respiraciones aceleradas de otra jornada de rebusque. A lo lejos las cestas de Cam Vin, doradas y ligeras a la vista, pesaban más a cada paso por la carga de las preocupaciones. El huerto parecía silencioso, pero bajo esa quietud hervían los cálculos de siempre. ¿Cuántos kilos harán falta para saldar la deuda? ¿Cuánto dinero alcanza para unos sacos de cemento? ¿Cuándo dará tiempo a limpiar el montón de tierra caída delante de la casa antes de que llegue la primera lluvia de la temporada? Las franjas de suelo desprendido cortaban el patio como heridas abiertas. El montón de piedras derrumbadas seguía allí, desafiando cualquier esfuerzo solitario a mano limpia. Tucam conoce bien la línea entre el empeño y lo imposible. La pala clavada de lado en la esquina del porche es apenas un signo de puntuación en una lista de tareas que no acaba nunca. Cada vez que mira hacia la hondonada, vuelve el temor a que el agua se desborde. La lluvia encontrará su camino y la casa tendrá que resistir otra vez en un equilibrio precario. En medio de esa inestabilidad, la pequeña Shoai es como un destello curioso. Sus ojitos miran el mundo con un pulso propio, se detienen. Se detiene otra vez ante una hormiga que carga comida. Se le abren los ojos con el crujir de las hojas secas y enseguida vuelve a pegarse a la sombra de su madre entre las hileras de naranjos repletos. La docilidad de la niña no ahuyenta el cansancio, pero le da otra forma, constancia y propósito. Cada naranja que se pesa, se baja y se anota en el cuaderno. Es un paso pequeño más hacia un alero más firme para la temporada de lluvias. El sol sube de tono y lo cerca todo como una manta caliente. El sudor empapa el cuello de la camisa, cae sobre el plato brillante de la balanza y se mezcla con el tenue aroma del aceite de naranja. La sonrisa de Tucam se vuelve la máscara necesaria para que los que pasan solo vean la amabilidad de la vendedora y no el retortijón que palpita por dentro cuando por un instante piensa en el coste de alquilar el camión para traer tierra en un tramo de tubo de desagüe provisional, en todo lo que siempre es más que el dinero disponible. El día avanza sin grandes ruidos, solo una cadena de pequeños movimientos entrelazados: levantar cestas, secarse las manos, contar el cambio, mirar de reojo el cielo. Pero son esos mismos gestos mínimos los que tensan la cuerda hasta el borde de la rotura. Porque bajo un sol que parece inmóvil, el tiempo sigue deslizándose en silencio y recuerda que la lluvia llegará a su hora. Y antes de que la primera aguacero llame a la puerta, la joven madre tiene que correr contra un rival invisible, el agotamiento del cuerpo y el acoso de la preocupación. Aún no cae la tarde y las sombras ya se alargan. Las cestas de naranjas se vacían, pero las cuentas de la cabeza no se vuelven más ligeras. En la frontera entre la calma y el sobresalto, Tucam mantiene el aliento parejo y coloca otra naranja sobre la balanza. No se alza ninguna voz, solo una determinación silenciosa, como un hilo, que cose un techo frágil para la temporada de lluvias que se acerca. Y justo entonces, la inquietud no viene de lo inesperado, sino de una pregunta muda. ¿Alcanzará la resistencia de una madre
a ir por delante del paso de la naturaleza que ya se aproxima. El timbre del teléfono corta el día a medio andar como una hoja fina que rasga el velo del cansancio. En un instante, todo alrededor de Tu Cam se tambalea las cestas de naranjas, aún sin apilar el patio con restos de tierra, y hasta los pensamientos que iban en fila rompen formación. La noticia llega de golpe, un hito pequeño, pero suficiente para cambiar el color de la tarde. La madre de An Nam acaba de salir del hospital y quiere visitar la nueva casa de madre e hija. El pulso se acelera no por el esfuerzo, sino por una presión fina como la niebla que se le enrosca en el pecho. Empieza una carrera silenciosa contra el reloj. Las tareas sencillas se vuelven exactas como maniobras de quirófano: recoger cáscaras de naranja, bajar la lona, pasar rápido el trapo por la mesa, meter la colada en la palangana, frotarse a toda prisa las manos que aún huelen a aceite esencial. Cada paso mide la distancia entre la primera impresión y una realidad todavía desordenada. En su cabeza, una balanza invisible se mece de un lado la gratitud, del otro el temor a ser examinada. En medio, la esperanza de una mirada comprensiva tras los días de tormenta. No hay palabras, solo el goteo del agua, la ropa cambiando de sitio y el corazón marcando suave el compás del reloj. La casa se recoge a la espera de un encuentro, a la vez cálido y cuidadoso, apenas después de una alta hospitalaria, así que todo está más sensible de lo normal. Cuando el patio queda ordenado en lo que dura un respiro, la expectación toca techo, sea como sea que el portón, sea quien sea que vaya a abrir, lo primero que entrará siempre será la primera impresión. Y Tu Cam se queda allí, transforma la confusión en calma y se prepara para un instante capaz de cambiar el rumbo de toda la temporada de lluvias que se acerca. El camino, aún con una capa fina de polvo prendida al sol, sigue brillando mientras en el porche de la casa nueva, dos siluetas llegan antes del momento del regreso. An Nam ayuda a su madre a pasar por el portón entreabierto. El espacio se recoge de inmediato en un respiro tranquilo. La mirada de la mujer se mueve despacio, como si repasara un mapa de seguridad: la entrada junto a la carretera, el patio plano, el porche aireado, detalles pequeños pero suficientes para aliviar días de preocupación. En el borde de su imaginación aparece en un trayecto más corto para que Shoai vaya a la escuela mañanas menos apuradas y tardes sin barro pegado a los talones. La espera vuelve nítidos los sonidos de siempre: el ventilador girando, el susurro de las hojas, las agujas del reloj rozándose. En ese silencio lo previsto se ordena por capas: el trámite de matrícula terminado, el horario de principios de semana cerrado, y el camino desde la oficina hasta aquí reducido a una curva corta. La tranquilidad nace de datos concretos, pero debajo hay un compromiso silencioso. Siempre habrá alguien lo bastante cerca como para aparecer a tiempo cuando haga falta. Se detienen ante la franja de hortalizas que Tu Cam ha cuidado, filas parejas, tierra suelta, una prueba de constancia. Pero la mirada no se queda en el huerto. Se desliza hacia el portón, donde el vacío sostiene el latido de la espera. Cuando sonarán los pasos conocidos, cómo aparecerá la joven madre después de un día de trabajo bajo un sol agobiante. La expectación se extiende fina como la niebla. La visita, que parecía solo un gesto de cortesía, podría cerrar en silencio varios caminos posibles: un hogar de verdad, un trayecto a la escuela ya definido y una temporada de lluvias próxima menos temible. En ese umbral, la esperanza late a ritmo parejo, esperando a que se abra el portón.